La capitana Zexatara presionó su mano con garras contra el frío metal de la ventana de observación del planeta azul y verde. Desde la distancia, parecía tranquilo, casi hermoso, pero ella sabía que no era así. Era la Tierra, el mundo muerto donde solían vivir los humanos. Su nave científica, la Starseeker, había estado viajando por este sistema olvidado. El Consejo Galáctico los había enviado allí durante 3 días para revisar los registros antiguos y tomar nuevas lecturas. Habían pasado 20.000 años desde que los humanos se autodestruyeron y la mayoría de la gente en la galaxia había olvidado este lugar. La alta figura reptiliana de Zexata se apartó de la ventana. Sus escamas captaron la suave luz azul de los paneles de control de la nave. Había leído los archivos históricos muchas veces. Los humanos habían sido una especie violenta, siempre luchando y haciendo guerras. Al final, se habían vuelto sus terribles armas unos contra otros y habían reducido su propio mundo a la nada. La capitana llamó al doctor Beltar desde el otro lado del puente. El pequeño alienígena gris estudiaba sus instrumentos con 4 ojos que parecían no parpadear. Estoy obteniendo lecturas extrañas de la superficie del planeta. Zexatara se acercó a mirar las pantallas de datos. Números y símbolos fluían por las pantallas en letras verdes brillantes. ¿Qué tipo de lecturas? Los niveles de radiación siguen siendo muy altos, como se esperaba. Beltar dijo que sus delgados dedos bailaban sobre los controles. Pero hay patrones en las estructuras metálicas de escombros que no coinciden con los registros históricos. El capitán frunció el ceño. Su gente había formado parte de la coalición que puso fin a la amenaza humana hace mucho tiempo. Los registros eran muy claros sobre lo sucedido. Los humanos habían construido armas cada vez más grandes hasta que finalmente las usaron contra sí mismos. La guerra solo duró unos meses, pero fue suficiente para convertir todo su mundo en un páramo en llamas. «Muéstrame el escáner orbital», ordenó. La pantalla principal se llenó de imágenes de la superficie terrestre. Incluso después de todos estos años, las cicatrices eran fáciles de ver. Grandes círculos de vidrio verde marcaban donde habían ardido los incendios nucleares. Metal retórcido. Torres se alzaban del suelo como los huesos de una enorme bestia. Las ciudades se habían convertido en campos de escombros que se extendían por cientos de kilómetros. Pero Beltar tenía razón. Había cosas que no pertenecían. Patrones extraños en... La destrucción era casi como si alguien hubiera intentado organizar el caos, líneas de escombros que formaban figuras, como si las ruinas hubieran sido dispuestas a propósito y no al azar. Quizás algunos supervivientes intentaron reconstruir, sugirió el teniente Morak, de la estación de armas. El joven oficial se había unido recientemente a la tripulación y aún creía en las respuestas simples. Zexaterra negó con la cabeza. La radiación habría matado a cualquiera que intentara vivir allí abajo. No, esto es algo más. Estudió las imágenes con más atención. Su gente era cazadora nata y había aprendido a detectar cosas que otros pasaban por alto. En el patrón de edificios derruidos y en la forma en que el metal se retorcía, era casi como escribir, pero no del todo. El capitán Beltar dijo de repente, con la voz tensa por la preocupación. «Estoy detectando algo más. Los sensores de largo alcance están captando una enorme señal de energía que se acerca al sistema». Los 4 ojos de Cester se volvieron hacia él. «¡Qué enorme! Más grande que cualquier cosa que haya visto en mi vida. Más grande que un crucero de batalla. Más grande que una estación espacial». Las manos de Beltar temblaban. Mientras ajustaba sus instrumentos, «Capitán, esta cosa es enorme». El puente quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los motores de la nave. Zexata sintió un peso frío en el estómago. Nada tan grande debería existir. Las naves más grandes de la flota del Consejo Galáctico apenas eran una 10ª parte del tamaño de lo que Feltar describía. La distancia, preguntó, era de 3 horas luz y se acercaba rápidamente. «Estará aquí en 20 minutos». Cesterra ordenó, aunque sabía que su pequeña nave científica estaría indefensa contra algo de ese tamaño. «Envíen un mensaje a la sede del Consejo. Diles que hemos encontrado algo inusual». Los minutos transcurrían lentamente como horas. La tripulación trabajaba en sus puestos con nerviosismo, revisando armas que de repente parecían muy pequeñas y escudos que parecían de papel. Zexaterra se quedó en el centro del puente intentando aparentar calma mientras su mente repasaba las posibilidades. «Contacto en 30 segundos», anunció Beltar. En la pantalla principal parpadeó y luego mostró un espacio vacío donde sus sensores indicaban que debería estar el enorme objeto. Por un momento,
Zexatara se preguntó si había habido un error. Entonces, la oscuridad comenzó a cambiar. Comenzó como una onda, como olas de calor que se elevaban desde una piedra caliente. Luego, la onda se hizo más grande y sólida. Los generadores de gravedad artificial de la nave zumbaron con más fuerza cuando algo masivo se desprendió. Viaja más rápido que la luz justo frente a ellos. Lo que apareció superó cualquier cosa en la experiencia de Zexatara. Se extendía kilómetros en todas direcciones. Metal oscuro marcado con símbolos que dolían al mirarlos. Puertos de armas bordeaban su casco como los ojos de un terrible insecto. Campos de energía rodeados. Tenía un brillo azul que hacía que los escudos del buscador de estrellas parecieran una pompa de jabón, pero lo que heló la sangre de Zexatara fue la forma que había visto en imágenes de naves humanas de hace 20.000 años en los antiguos registros de guerra. Claramente, fue construida por las mismas manos, pero era demasiado grande, demasiado avanzada, demasiado imposible. El capitán susurró al oficial de comunicaciones: «Estamos recibiendo una transmisión, pásala». La voz que provenía de los altavoces era tranquila y clara, hablando en un perfecto estándar galáctico, pero bajo sus palabras había algo más, algo que hizo que todos en el puente quisieran correr y esconderse. Este es el USS Retribution, solicitando permiso para atracar en la estación terrestre Alfa. Regresamos a casa. Zexatara miró fijamente la nave imposible en su pantalla. La estación terrestre Alfa había sido destruida hace 20.000 años. No quedaban humanos para tripular semejante nave, pero allí estaba, suspendida en el espacio como una montaña de metal, esperando una respuesta que no sabía cómo dar. Los muertos habían regresado y no estaban contentos. En lo profundo de la enorme nave, el almirante Jake Morrison abrió los ojos por primera vez en 300 años. La cámara criogénica siseó al soltarse y un vapor frío rodó por el suelo metálico. Su cuerpo se sentía rígido y pesado, pero su mente estaba alerta. Había estado soñando con la Tierra durante su largo sueño. Soñando con hierba verde y cielos azules que ya no existían. Jake se incorporó lentamente, sus músculos protestaron. Tras siglos de sueño a su alrededor, miles de cámaras se abrían. Hombres y mujeres emergían de sus sueños congelados. Todos ellos, hijos del Éxodo. Todos ellos, con el mismo recuerdo ardiente de lo que les había sido arrebatado. Almirante Morrison, dijo una voz a su lado. La teniente comandante Kate Sullivan se puso firme. Su uniforme estaba impecable a pesar del largo viaje. Su cabello castaño estaba recogido en un moño apretado y sus ojos verdes tenían la misma mirada severa que todos los supervivientes. La nave está completamente operativa. Toda la tripulación está despertando según lo previsto. Jake asintió y se quedó de pie, sintiendo la gravedad artificial tirar de sus huesos. Tenía 63 años cuando se sumergió en el hielo, pero el criosueño lo había mantenido joven. Su cuerpo aún era fuerte, su mente aún ágil. Necesitaría ambos para lo que se avecinaba. Informe de situación, dijo caminando hacia el puente con Kate a su lado. Hemos llegado al sistema Saúl como estaba previsto. Los sensores de largo alcance muestran múltiples naves alienígenas en la zona. Parecen estar realizando algún tipo de operación de reconocimiento. La voz de Kate era firme, pero Jake podía oír. La ira bajo la superficie del planeta muestra exactamente lo que esperábamos: radiación nuclear de vidrio y 20.000 años de descomposición. Jake apretó la mandíbula. Había visto las grabaciones antes de partir. Había presenciado el bombardeo orbital que mató a todos sus seres queridos. Los extraterrestres lo habían llamado misericordia. Dijeron que estaban salvando la galaxia de la agresión humana, pero Jake sabía la verdad. Habían tenido miedo, aterrorizados por lo que la humanidad podría llegar a ser. Caminaron por pasillos que se extendían kilómetros, pasando armas capaces de romper lunas y escudos capaces de detener estrellas. El USS Retribution era más que una nave, era un mundo móvil. Cargaba con la esperanza y la furia de 50.000 millones de almas humanas que habían huido de su planeta moribundo. El puente era una catedral de tecnología llena de pantallas y controles que zumbaban con un poder silencioso. Los oficiales se movían entre estaciones con falta de práctica. Sus rostros mostraban la misma mezcla de tristeza y rabia que Jake sentía en su corazón. «Comunicaciones», gritó Jake. «Sí, señor», respondió la comandante Lisa Hayes desde su estación. Su cabello rubio reflejaba la luz de las pantallas. Ella trabajaba. «Estamos recibiendo múltiples transmisiones de las naves alienígenas. Parecen confundidos por nuestra presencia». Jake casi sonrió. Por supuesto. Estaban confundidos.
Según sus libros de historia, los humanos se habían extinguido. Durante 20 milenios no tenían ni idea de que las grandes naves coloniales habían traspasado el límite galáctico. La humanidad había pasado 20.000 años fortaleciéndose en la oscuridad entre las estrellas. Abran un canal a la nave líder. Jake Ordenó abrir el canal. El señor Jake miró la pantalla principal, donde apareció la imagen de un alienígena reptil. Las escamas de la criatura eran verde oscuro y sus 4 ojos mostraban un miedo evidente. Jake reconoció la especie por los registros antiguos. Estos eran los Zalante, una de las razas menores que ayudaron a coordinar el ataque a la Tierra. Soy el almirante Jake Morrison del USS Retribution, dijo con voz tranquila y fría. Creo que tienen algo que nos pertenece. El extraterrestre, los ojos del capitán se abrieron de par en par. Eso es imposible. Los humanos están extintos. Tu especie se autodestruyó hace 20.000 años. Nosotros, Jake, preguntamos o alguien nos destruyó por ellos. Antes de que el extraterrestre pudiera responder, Jake cortó la transmisión. Se giró hacia Kate, quien observaba las exhibiciones tácticas con interés profesional. ¿Cuántas naves?, preguntó. 17 naves. Todas de clase científica y de exploración. Nada que pudiera amenazarnos. La voz de Kate no transmitía emoción alguna, pero su mano se posó sobre su. ¿Deberíamos eliminarlos? Jake consideró por un momento que sería fácil. Las armas de la retribución podrían convertir las 17 naves en átomos antes de que pudieran enviar una señal de socorro, pero eso sería demasiado rápido, demasiado limpio. La galaxia necesitaba saber que la humanidad había regresado. No, dijo finalmente. Déjenlos vivir. Que corran la voz. Quiero que todos los mundos alienígenas sepan que los hijos de la Tierra han regresado a casa. Caminó hacia el centro del puente, donde una pantalla holográfica mostraba el sistema solar. La Tierra colgaba allí como una joya rota. Su superficie estaba marcada por los incendios que habían consumido a su gente durante 20.000 años. La galaxia había celebrado la muerte de la humanidad. Habían construido su civilización sobre los cimientos de su mundo, diciéndose héroes por detener a los peligrosos humanos. Capitán Wright, llamó Jake a su oficial diplomático. Danny Wright era un hombre delgado, de cabello canoso y ojos amables que ocultaban una mente aguda. Envíen un mensaje al Consejo Galáctico. Díganles que la humanidad solicita una audiencia. ¿Qué debo decirles? Queremos hablar. El señor Jake contempló la imagen de su mundo muerto, recordando las historias que su abuelo le había contado sobre la hierba, los árboles y los animales que corrían libres. Pensó en los niños que nunca verían una puesta de sol, en los amantes que nunca caminarían de la mano por un parque, en las familias que murieron en un incendio nuclear mientras sus amigos extraterrestres observaban desde la órbita. Díganles que queremos hablar sobre el clima, dijo Jake en voz baja. 20.000 años de invierno nuclear, para ser exactos. El puente quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de la maquinaria. Todos los presentes sabían el significado de esas palabras. Todos habían perdido a alguien en los incendios. Todos llevaban el peso del genocidio en sus corazones, pero también habían heredado algo más de sus ancestros, el conocimiento de cómo construir armas que podrían rehacer la galaxia. Jake miró a su tripulación y vio los rostros de hombres y mujeres que nunca habían visto su mundo natal, pero que lo amaban de todos modos. Eran los hijos del Éxodo, los herederos del mayor logro de la humanidad y su mayor tragedia. Habían pasado 20 milenios preparándose para este momento, y ahora estaba aquí. Fui en rumbo al sistema exterior. Jake ordenó que enviaran un mensaje a la flota. Diles que es hora de volver a casa a través de la galaxia. Otras 67 naves recibieron la señal y comenzaron a moverse hacia el sistema solar. Cada una llevaba 10.000 almas. Todas estaban listas para reclamar lo que les habían robado. La galaxia había disfrutado de 20.000 años de paz, construida sobre la mentira de que se habían salvado de la humanidad, de que la paz estaba a punto de terminar. El almirante Katmar se encontraba en el puente de su nave insignia, el Dominio Estelar, observando la nave humana a través de la pantalla principal. Su imponente figura se alzaba sobre los demás oficiales. Su piel azul negra ondeaba con una rabia apenas contenida. La hegemonía había gobernado media galaxia durante 15.000 años, y ahora estos primitivos extintos se atrevían a desafiarlos. ¿Cuántas naves estamos rastreando ahora?, preguntó a su oficial táctico. 68 naves humanas, señor, todas son más grandes que cualquier otra registrada. La voz del oficial tembló levemente. Sus lecturas tecnológicas están fuera de nuestros sensores,
ni siquiera podemos escanear su composición completa correctamente. Los antebrazos de Kmar se apretaron en puños. Los humanos deberían estar muertos, reducidos a cenizas en su mundo envenenado. En cambio, habían regresado con naves que hacían que toda la flota de la Confederación pareciera de juguete. Pero el tamaño no lo era todo. Los números seguían importando, y la Confederación tenía miles de naves. Envía un mensaje a todos los comandantes de flota. Él ordenó: quiero todas las naves disponibles en este sistema en 24 horas. En la nave humana, la comandante Lisa Hayes estaba sentada en su estación científica observando cómo se reunía la flota alienígena. Sus dedos se movían por los controles como un pianista tocando una canción compleja. Los alienígenas creían que sus comunicaciones eran seguras. Pero la tecnología humana había avanzado mucho más allá de su comprensión. Almirante. Ella llamó a Jake Morrison. He accedido a su red de mando. Están movilizando todas las naves en 10 años luz. Jake asintió sin sorprenderse. Había esperado esta reacción. El miedo hacía que la gente hiciera estupideces, y los alienígenas tenían toda la razón para temer. ¿Cuántas naves tendrán? Aproximadamente 3000 naves de varias clases, respondió Lisa. Parecía que creían que la superioridad numérica les daría ventaja. El capitán Danny Wright levantó la vista de su puesto diplomático. Su rostro estaba pálido, pero su voz era firme. Señor, he estado monitoreando sus comunicaciones internas. Están discutiendo el uso de armas destructoras de planetas. El puente quedó en silencio. Jake sintió que la vieja ira le subía al pecho. La misma furia que había impulsado a la humanidad a las estrellas hace 20.000 años. No habían aprendido nada. Todavía creían que la solución a sus problemas era más violencia, armas más grandes, mayor destrucción. Preparen una ráfaga de datos. Jake dijo en voz baja: transmisión de espectro completo a todos los mundos habitados de la galaxia. Es hora de que sepan la verdad. La DRA. Angela Torres subió al puente con un bloc de datos lleno de información histórica. Registros. Era una mujer pequeña, de cabello plateado y ojos penetrantes, que no se perdía nada. Durante 50 años, había sido la guardiana de la memoria de la humanidad, la guardiana de las historias que los extraterrestres habían intentado borrar. Almirante, el paquete de transmisión. Está listo, dijo. 20.000 años de evidencia, testimonios de testigos y comunicaciones grabadas, todo lo que rescatamos de la Tierra antes del bombardeo final. Jake tomó el bloc de datos y revisó los archivos. Fotos de ciudades humanas antes de la guerra, niños jugando en parques, familias reunidas alrededor de las mesas. Luego vinieron las imágenes más oscuras, embajadores extraterrestres prometiendo paz mientras planeaban en secreto un genocidio, plataformas de bombardeo orbital moviéndose hacia su posición. Las últimas y desesperadas transmisiones desde la Tierra mientras caía el fuego nuclear. Envíalo, ordenó Jake. A través de la galaxia, miles de millones de seres recibieron la transmisión simultáneamente. La ráfaga de datos humanos eludió todos los sistemas de seguridad, apareció en todas las pantallas y habló en todos los idiomas. Los extraterrestres observaron con creciente horror cómo su versión de la historia se desmoronaba ante sus ojos. La verdad era peor de lo que nadie había imaginado. Los humanos no habían sido guerreros, sí lo habían sido. Exploradores, científicos, artistas y soñadores. Su único crimen había sido avanzar demasiado rápido, aprender demasiado rápido, alcanzar las estrellas con manos que otras especies temían que algún día los gobernaran. La guerra no había comenzado por la agresión humana, sino por una campaña cuidadosamente planeada de mentiras y manipulación. La Hegemony, el colectivo altariano y el Imperio Christ habían trabajado juntos para presentar a la humanidad como una amenaza y luego atacaron sin previo aviso. Cuando los humanos se concentraban en la exploración pacífica, la capitana Zexitara observó las grabaciones en las pantallas de su nave. Sus escamas palidecieron de la conmoción. Vio niños humanos ardiendo en fuego nuclear mientras naves alienígenas observaban desde la órbita. Escuchó las desesperadas súplicas de misericordia que solo fueron respondidas con más destrucción. Presenció la verdad que su propia gente había ocultado durante 20 milenios en 1000 mundos. La misma escena se desarrolló. Las especies que habían construido su civilización sobre la mentira de la maldad humana de repente comprendieron que eran los monstruos de esta historia. Algunos lo negaron, calificando las pruebas de falsas, otros lloraron por la inocencia. Habían ayudado a asesinar. Algunos comenzaron a prepararse para lo que sabían. El siguiente en llegar era el almirante Kmar,
que observaba las imágenes en su pantalla. Su mente daba vueltas. Había nacido mucho después de la guerra humana, criado con historias de heroísmo alienígena y brutalidad humana, pero la evidencia era innegable. Sus propios antepasados habían formado parte de la conspiración y habían ayudado a planear el genocidio de toda una especie. «Señor», dijo su oficial de comunicaciones con nerviosismo. «Los humanos solicitan un canal de comunicación directo». Ábralo. Tmar respondió con voz hueca. El rostro de Jake Morrison apareció en la pantalla. Su expresión era tranquila, pero sus ojos ardían con 20.000 años de rabia acumulada. Detrás de él estaban sus oficiales, hombres y mujeres cuyos antepasados habían visto morir su mundo desde la seguridad del espacio profundo. «Almirante Katmar», dijo Jake. Su voz se oía a través del vacío entre sus naves. «Mi nombre es Jake Morrison y soy la voz de los muertos durante 20.000 años. Su gente ha celebrado la extinción de la mía. Han construido monumentos a su victoria. Enseñó a sus hijos que salvaron la galaxia de la amenaza humana». Tmar no dijo nada. No había nada que pero no morimos. Jake continuó: aprendimos, crecimos, construimos y recordamos cada nombre, cada rostro, cada voz que fue silenciada por tu misericordia. Se inclinó hacia adelante y sus siguientes palabras cortaron el espacio como una cuchilla. Ahora hemos regresado para cobrar la deuda que nos deben. La transmisión terminó, dejando silencio en ambos puentes, pero el silencio no duró mucho. La flota humana comenzó a moverse. 68 naves cargaban con la esperanza y la furia de una especie que había pasado 20 milenios preparándose para este momento. El ajuste de cuentas había comenzado. La noticia del regreso de la humanidad se extendió por la galaxia como fuego sobre la hierba seca en 1.000.000 de mundos. Los consejos de emergencia se reunieron a puerta cerrada. Algunas especies exigieron acción inmediata contra la amenaza humana. Otras cuestionaron todo lo que les habían enseñado sobre la antigua guerra. La Confederación Galáctica, que se había mantenido unida durante 15.000 años, comenzó a resquebrajarse. El almirante Jake Morrison se encontraba frente a la gran pantalla del puente de retribuciones, observando cómo las flotas alienígenas se reunían en la oscuridad. Los informes llegaban de toda la galaxia mientras sus oficiales monitoreaban los canales de comunicación. La Confederación estaba movilizando todo lo que tenía, llamando a las naves de regreso desde las fronteras más lejanas de su territorio. El señor informó al capitán. «Danny, desde su puesto, estamos detectando movimientos masivos de flota. La hegemonía está retirando sus grupos de batalla. Desde el borde exterior, el colectivo Altarion está activando sus fuerzas de reserva. Incluso las especies más pequeñas están contribuyendo con naves». Jake asintió con calma. Había esperado que este miedo hiciera que la gente se volviera estúpida. Y los extraterrestres estaban muy asustados. ¿Cuántas naves en total son conservadoras? Se estima que su flota combinada supera las 10.000 naves. Danny respondió que se están concentrando cerca de las estaciones orbitales de Júpiter. La teniente comandante Kate Sullivan levantó la vista de su pantalla táctica. «Almirante, nuestro sensor de largo alcance está detectando señales de armas consistentes con armamento destructor de planetas que se están preparando para una guerra total». Jake sintió la familiar ira fría asentarse en su pecho. Hace 20.000 años, cuando los extraterrestres quemaron la Tierra, usaron armas similares: fuego nuclear capaz de romper continentes, bombas de radiación que envenenaron mundos durante milenios. No habían cambiado en absoluto. «Habrán una transmisión galáctica», ordenó Jake. «Todas las frecuencias, todos los idiomas. Quiero que todos los seres vivos de la galaxia escuchen esto». La oficial de comunicaciones asintió, sus dedos revoloteando sobre sus controles. Canal abierto. «Señor, está transmitiendo a aproximadamente 2 billones de seres en 40.000 mundos». Jake miró directamente a la cámara. Su rostro curtido mostraba cada año de su larga vida a sus espaldas. El puente de la retribución zumbaba con un poder silencioso, un testimonio de en que se había convertido la humanidad durante su largo exilio. Gente de la galaxia, comenzó a transmitir su voz a través del vacío para llegar a cada mundo habitado. «Mi nombre es Jake Morrison, almirante de la flota del éxodo humano. Hace 20.000 años, sus líderes decidieron que mi especie era demasiado peligrosa para existir. Nos pintaron como monstruos, como belicistas que destruirían la galaxia si se les permitía vivir. 1000 mundos, seres reunidos alrededor de sus dispositivos de comunicación, escuchando palabras que transformarían su comprensión de la historia. Estaban equivocados». Jake continuó: «No éramos monstruos,
Éramos exploradores, soñadores, constructores. Nuestro crimen fue aprender demasiado rápido, avanzar demasiado rápido, nuestro castigo fue el genocidio. La cámara se alejó para mostrar el enorme puente lleno de hombres y mujeres que nunca habían visto su mundo natal, pero llevaban su recuerdo en sus corazones. Pero no morimos. 50.000 millones de almas humanas escaparon, quemando la Tierra y huyendo más allá del borde galáctico. Hemos pasado 20.000 años en el exilio, fortaleciéndonos, aprendiendo, preparándonos, y ahora hemos regresado. La voz de Jake se endureció, afrontando el filo de 20 milenios de dolor acumulado. Sus flotas se reúnen en Júpiter. 10.000 naves armadas con armas diseñadas para terminar lo que empezaron hace mucho tiempo. Creen que la superioridad los salvará. Que las mismas tácticas que funcionaron hace 20.000 años volverán a funcionar. Se equivocan. El coronel Ryan Parker entró al puente liderando un escuadrón de marines humanos. Su armadura era elegante y negra, diseñada para luchar en el vacío del espacio o en el corazón de una estrella. Cada soldado portaba armas que podían arrasar edificios. Impulsadas por tecnología que los alienígenas ni siquiera podían entender. Este es el coronel Ryan Parker, dijo Jake, señalando al soldado. Él comanda nuestras fuerzas terrestres. Cada humano a su mando es voluntario. Cada uno de ellos recuerda la Tierra aunque nunca la hayan visto. Cada uno de ellos porta recuerdo de 20.000 millones de almas asesinadas. Jake se acercó a la cámara. Sus ojos se clavaron en el lente como si pudiera ver a todos los alienígenas observando a través de la galaxia. Les ofrezco una opción. Prueba por combatir a sus campeones contra los nuestros. 5 guerreros de cada bando luchan en las ruinas de nuestro mundo natal. Si sus campeones ganan, abandonaremos esta galaxia para siempre y nunca regresaremos. Si los nuestros ganan, ustedes enfrentarán el juicio por sus crímenes. La transmisión se detuvo mientras Jake dejaba que el peso de sus palabras calara en toda la galaxia. Podía imaginar el pánico en las cámaras del Consejo Alienígena. Las desesperadas discusiones de seres que de repente se dieron cuenta de que sus cómodas mentiras se desmoronaban. Tienen 24 horas para decidir. Jake continuó después de eso. Tomaremos lo que es nuestro por la fuerza. El éxodo humano. La flota consta de 68 naves, cada una con el conocimiento acumulado y la furia de nuestra civilización perdida. Nuestras armas pueden romper planetas. Nuestros escudos pueden detener estrellas. Nuestros soldados han entrenado durante 20,000 años para este momento. La comandante Lisa Hayes mostró una pantalla holográfica que mostraba las posiciones de la flota humana. Naves suspendidas en el espacio como lobos metálicos, oscuras, impacientes y completamente letales. Pero no somos como ustedes, dijo Jake, su voz suavizándose ligeramente. No libramos guerras contra inocentes. No asesinamos niños. Ni quemamos mundos. Justicia, no venganza, es lo que buscamos. La especie que planeó. Nuestra extinción enfrentará las consecuencias de sus acciones. A quienes no estén involucrados se les ofrecerá una opción. Únanse a nosotros en la construcción de una galaxia mejor o permanezcan independientes bajo nuestra protección. Jake retrocedió, permitiendo que la cámara capturara el panorama completo. Los oficiales del puente se movían entre estaciones con falta de práctica. Sus rostros mostraban la misma mezcla de tristeza y determinación que había impulsado a la humanidad. A las estrellas hace 20.000 años. Temían en qué se convertiría la humanidad. Tienen razón en tener miedo. Nos hemos convertido en algo más grande de lo que jamás imaginaron. Hemos aprendido a convertir el sufrimiento en fuerza. El exilio en oportunidad. La pérdida en propósito. Somos los hijos de un hombre asesinado. Mundo y hemos regresado para reclamar nuestra herencia. La transmisión terminó, dejando a 2 billones de seres en toda la galaxia contemplando la elección que se les había dado. En el silencio que siguió, Jake se volvió hacia su tripulación. Estado de la flota del Éxodo. Todas las naves están listas para la acción, respondió Kate. Las fuerzas terrestres están preparadas para el despliegue. Nuestras armas están cargadas y nuestros escudos a plena potencia. Jake asintió y caminó hacia el centro del puente que lo rodeaba. Los hijos de la Tierra se preparaban para la batalla que determinaría el destino de la galaxia. Habían esperado 20.000 años por este momento. Estaban listos. La galaxia tenía un día que elegir entre la justicia y la guerra.
Jake Morrison esperaba que eligieran sabiamente. La Confederación Galáctica aceptó el desafío con 23 horas y 47 minutos restantes. No tenían otra opción. Sus mejores mentes militares les dijeron que luchar contra la flota humana sería un suicidio. Al menos en la prueba por combate tenían una oportunidad. La batalla tendría lugar en la Tierra misma, en las ruinas de lo que una vez se llamó la ciudad de Nueva York. Las naves terraformadoras humanas trabajaron durante la noche despejando la radiación y estabilizando el terreno. Por la mañana, la antigua ciudad era lo suficientemente segura para los combatientes, aunque las torres rotas y el vidrio derretido aún eran testigos de 20.000 años de invierno nuclear. El almirante Jake Morrison se encontraba en la plataforma de observación de la Retribución observando los preparativos finales. Los campeones alienígenas habían llegado en una enorme nave de transporte escoltada por la mitad de la flota de la Confederación. Parecían seguros de que su superioridad numérica y variadas habilidades triunfarían sobre una sola especie. Los campeones alienígenas están tomando posiciones, informó la teniente comandante Kate Sullivan. Tenemos un maestro de guerra de la hegemonía, un controlador psíquico altariano, un ser de energía crístico, un asesino zalante y algo llamado caminante del vacío del borde exterior. Jake asintió. Los alienígenas habían elegido bien. Cada campeón representaba a los guerreros más letales que su especie podía producir. El maestro de guerra de la hegemonía medía 8 pies de alto y estaba construido como un tanque viviente. El altariano podía controlar mentes con un pensamiento. El ser de energía podía convertirse en electricidad pura y relámpago. El asesino podía moverse más rápido de lo que el ojo podía seguir. El caminante del vacío existía parcialmente fuera del espacio y el tiempo normales. ¿Y nuestros campeones? Jake Preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Listo y esperando, Sir Jake sonrió con tristeza. Los alienígenas creían comprender la guerra humana. Habían estudiado los registros antiguos, analizado las tácticas de hace 20.000 años, pero la humanidad había cambiado durante su largo exilio. Se habían convertido en algo nuevo, algo que la galaxia nunca había visto. Los campeones humanos entraron al campo de batalla mientras el sol matutino atravesaba la atmósfera terrestre, que se recuperaba lentamente. La sargento de Marina Amy Roberts lideró al grupo. Sus músculos mejorados se movían con fluidez. Sus modificaciones genéticas le permitían correr más rápido que un coche a toda velocidad y atravesar acero sólido. Detrás de ella venía el teniente Ben Tucker. Sus implantes neuronales brillaban suavemente bajo su piel. Podía controlar una docena de naves de combate. Solo con su mente, la capitana Nicole Foster no portaba armas visibles, pero su genio táctico nunca había sido derrotado en 1000 batallas simuladas. La servoarmadura del sargento Chris Morgan era del tamaño de un pequeño edificio, armada con armas capaces de arrasar montañas. Y al mando de todos estaba el comandante Alex Johnson Jake, el protegido de Morrison y el mejor soldado que la humanidad jamás había producido. Los campeones alienígenas se extendían por la ciudad en ruinas, cada uno confiado en sus habilidades. El maestro de guerra de la hegemonía rugió un desafío que sacudió los edificios derruidos. El psíquico altariano comenzó a explorar mentes humanas para controlar el ser energético. Crepitó con electricidad mortal. El asesino se desvaneció en la sombra. El caminante del vacío salió parcialmente de la realidad. La batalla comenzó sin ceremonias. Ben Tucker levantó la mano y 20 naves de combate humanas se materializaron sobre el campo de batalla, controladas por sus pensamientos. Se movían como avispas furiosas, atacando a los campeones alienígenas con precisión milimétrica. El ser energético intentó desactivarlos con pulsos electromagnéticos, pero la nave humana simplemente absorbió la energía y la usó para alimentar sus armas. Amy Roberts se movía como un rayo líquido. Sus reflejos mejorados le permitieron esquivar los ataques de los asesinos mientras acortaba la distancia entre ellos. Cuando finalmente atrapó al alienígena, su fuerza genéticamente modificada aplastó su exoesqueleto, que parecía papel. La criatura, que había sido más rápida que la vista, murió en menos de 3 segundos. El altariano. Un psíquico intentó controlar la mente de Nicole Foster, enviando ondas de energía mental que deberían haber reducido a cualquier humano a una marioneta indefensa. Nicole sonrió. La humanidad había aprendido a proteger sus pensamientos durante el largo exilio, construyendo defensas mentales que devolvían los ataques psíquicos a sus usuarios. El altar gritó mientras su propio poder le quemaba el cerebro. Chris Morgan se enfrentó a la hegemonía. Un cálido maestro en combate singular. 2 gigantes.
Luchando entre las ruinas de la ciudad más grande de la humanidad, el alienígena era fuerte y rápido. Su armadura natural era lo suficientemente gruesa como para detener los proyectiles de un tanque. Pero el traje de Morgan había sido construido por una especie que había pasado 20.000 años perfeccionando el arte de la guerra. Sus armas perforaron las defensas de los maestros de guerra como si fueran de papel. El caminante del vacío demostró ser el oponente más desafiante. Se movía dentro y fuera del espacio normal, atacando a Alex Johnson desde ángulos imposibles. Pero Alex había entrenado para este momento toda su vida. Podía leer los patrones en el movimiento del alienígena y predecir dónde aparecería a continuación. Cuando el caminante del vacío se materializó para su ataque final, Alex esperaba con un arma capaz de atravesar la estructura del espacio. La batalla duró menos de 10 minutos cuando el humo se disipó. 5 campeones alienígenas yacían muertos en las ruinas de la ciudad de Nueva York. Los campeones humanos se alzaron victoriosos, apenas respirando con dificultad por sus esfuerzos a través de la galaxia. 2 billones de seres observaron en silencio atónito cómo sus más grandes guerreros caían ante la superioridad humana. La Confederación. La flota que se había reunido para presenciar la victoria de sus campeones ahora se enfrentaba a la realidad de la justicia humana. La voz de Jake Morrison resonó por todos los canales de comunicación de la galaxia al dictar sentencia. La especie que planeó la destrucción de la Tierra se enfrentaría a la ocupación y la reeducación. Sus gobiernos serían disueltos. Sus fuerzas militares se disolvieron. Las otras especies se les ofrecería la colaboración en un nuevo orden galáctico. Algunos mundos alienígenas optaron por resistir. Su resistencia duró horas antes de que naves humanas aparecieran en sus cielos con soldados entrenados durante 20.000 años. Pero la mayoría optó por aceptar la nueva realidad. La humanidad había regresado y no eran los monstruos que los alienígenas temían. Eran algo peor para sus enemigos y mejor para sus amigos. Simplemente estaban en la Tierra. Las naves terraformadoras humanas continuaron su labor. Niños que nunca habían visto su mundo natal caminaron sobre la tierra que sus antepasados regaron con sangre y lágrimas. Plantaron flores en las cenizas del viejo mundo y vieron cómo la nueva vida echaba raíces en las ruinas del pasado. Comandante Alex. Johnson se encontraba en lo que una vez fue Central Park, observando a familias humanas explorar la ciudad de la sanación. Sostenía una pequeña flor en sus manos, una de las primeras en florecer en el suelo terrestre durante 20.000 años. Era blanca y frágil, pero había crecido de un suelo envenenado por fuego nuclear. Jake Morrison se unió a él. Su rostro curtido mostraba la satisfacción de un trabajo finalmente completado. ¿Crees que lo entienden ahora?, preguntó Alex. Jake miró al cielo, donde naves alienígenas esperaban para conocer su destino. Algunos lo hacen, otros lo aprenderán. Pero todos saben una cosa ahora que olvidaron hace 20.000 años. ¿Qué es eso? Sir Jake sonrió mientras observaba a niños humanos jugar en las ruinas de la ciudad más grande de sus antepasados. Saben que cuando se siembran las semillas del genocidio, se cosecha el fruto de la justicia, y la humanidad tiene una memoria muy larga. La galaxia había aprendido la lección. Los hijos de la Tierra habían regresado a casa.